a iniciar hoy con otro tema. Ya gracias a Dios logramos terminar el domingo pasado el tema que estábamos analizando y vamos a hablar a partir de hoy de lo que es la profecía, de lo que es la profecía. Y vamos a estar eh, mm, desglosando lo más que podamos. Vamos a ir de forma despacio, lento, vamos a buscar hacer pues un recorrido por lo que es la profecía para que eh, usted pues haga el esfuerzo de conectarse, haga el esfuerzo de conectarse cada domingo y hacerle el seguimiento. De todas maneras, recuerde que está quedando grabado y puede a en cualquier momento escuchar. ¿Por qué se hace necesario hablar de la profecía? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y usted sabe que las cosas que dice la palabra de Dios que van a acontecer en los últimos tiempos es que se amontonarán maestros y saldrán falsos profetas. Y me gusta ese versículo porque dice se amontonarán. O sea, no es que van a haber dos y tres, o sea, es un montón, se amontonarán maestros. Y entonces, estamos cada vez encontrándonos con personas que utilizando la escritura eh, han buscado la manera, han buscado la forma de cambiarle el significado a los conceptos. Y al cambiarle el significado al concepto, entonces hacen eh, que eh, venga a caber dentro del nuevo concepto cualquier cosa que no es la verdad. En el caso de la profecía, el concepto lo han ido cambiando y ahora ya no significa lo que en realidad la palabra de Dios dice, lo que es profecía. Entonces nosotros vamos a procurar tratar con el concepto bíblico para conocer lo que es verdadero, lo que es en realidad la profecía. Porque eh, es conociendo lo que es real, lo que es verdadero, que podemos saber descartar lo que no es verdadero. Si usted quiere, por ejemplo, si usted quiere conocer cómo es un billete falso, ¿qué necesita hacer? Para conocer lo que es un billete falso, usted necesita conocer al billete verdadero. Entonces, agarra el billete que es verdadero y lo estudia a profundidad, lo mira bien, le lo detalla, le busca y el día que usted tenga en sus manos un billete falso, aún con los ojos cerrados, usted va a reconocer que ese billete es falso porque conoce el verdadero. Entonces necesitamos el conocimiento de la verdad para poder reconocer cuando algo no es verdad. ¿Ve? Necesitamos conocer lo que es la verdad. Y en la profecía, lamentablemente en los últimos tiempos, se ha levantado muchísimo profeta, falso profeta, que lo que han hecho es confundir al pueblo, confundir a la gente, eh, este, haciéndole creer lo que no debe creer. Hay más imitaciones cada día. Entonces, para que usted y yo estemos preparados y no seamos engañados de los falsos profetas, preste atención a lo que vamos a conversar. ¿Qué es la profecía? Voy a ir dando diferentes eh, conceptos y usted va a ir viéndolo en un ejemplo en la Biblia para que vamos entendiendo. Profecía es un mensaje que da Dios a conocer, un mensaje que Dios da a conocer. Eso es profecía. Vaya Amós capítulo 3, versículo 8, el libro de Amós capítulo 3, versículo 8. Usted va a encontrar allí que dice el profeta Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor,
¿quién no profetizará? Mire la segunda parte de este versículo. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? De manera que para que se dé la profecía, condición debe hablar Dios. Si Dios no habla y nosotros queremos hablar, eso no es contado como profecía. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Muchísima gente profetizando, muchísima gente hablando, dando palabra que no viene de parte de Dios, que Dios no lo ha dicho. Entonces, condición. La profecía es un mensaje que Dios da a conocer. Si es un mensaje que Dios da a conocer, primero tiene que hablar Dios. No es primero hablamos nosotros y después Dios, que es lo que quiere hacer el ser humano. El ser humano quiere decir, dice la palabra y te va a pasar esto y esto y esto, y entonces Dios tiene que atenerse a las palabras que dio el tal profeta. No, es la verdadera profecía es primero habla Dios y entonces el profeta habla lo que Dios le dice, porque lo que va a transmitir es un mensaje de parte de Dios. Hay un ejemplo, que no le voy a dar la cita, pero se lo voy a decir. Estaba el profeta Balán y lo fueron a buscar a su casa para que fuese a maldecir al ejército, al pueblo de Israel. Y este profeta le dijo a los que fueron por él, le dijo, esperen aquí, déjenme consultar a Dios a ver qué va a decir Dios. Y entonces yo, todo lo que Dios me diga, eso les voy a decir. Bueno, esa es la verdadera profecía. Cuando la persona va, consulta a Dios y Dios le dice lo que debe decir. Allí estamos en presencia de una verdadera profecía. Pero ¿qué estamos encontrándonos? Es que, bueno, los profetas tienen un listado ya de profecías en la actualidad, tienen un listado de profecía allí debajo de la manga, andan con un cuaderno, con un bosquejo allí de las profecías que van a decir. E incluso personas acostumbrándose a preguntarle al profeta, ¿qué dijo Dios para mí hoy? ¿Qué dijo Dios para mí hoy? Y entonces el profeta le dice, Dios dijo que te va a bendecir. Eso no es profecía. Eso no es profecía. Eso es engaño. Eso es engaño. ¿Qué usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, para mi vida? Lea la Biblia. Ya allí está descrito cuál es la voluntad de Dios. Si lo que necesita un mensaje de Dios, entonces abra su Biblia y empiece allí a conseguir qué dice Dios para su vida, cuál es su voluntad. Otro concepto, la profecía es una declaración del futuro. La profecía es una declaración del futuro. Dios da a conocer el futuro hoy. Dios da a conocer el futuro hoy. Entonces, como está declarando lo que va a acontecer en el futuro, el único que puede hacer esto es Dios. El único que puede darnos a conocer con certeza el futuro es Dios. Vamos a ver dos ejemplos. Vaya segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice palabra de Dios, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Dónde hay profecía allí en esa escritura?
Bueno, ciertamente es algo personal, algo individual, algo que se le dijo a Pedro, pero cuando buscamos allí cuál es la novedad que hay allí, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero ¿quién sabe el día de la muerte? Nadie sabe cuándo le va a tocar morir. Pero acá en este versículo, a Pedro está, perdón, diciendo que a él se le comunicó que ya le había llegado la hora de morir. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Ve? Sabiendo que en breve debo abandonar. Entonces, allí le está diciendo algo que va a ocurrir en el futuro, pero le establece un tiempo. Le establece un tiempo. Ya sabía que no le quedaba mucho tiempo, que le tocaba arreglar las cosas, su vida, sus cuentas para poder irse tranquilamente. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 32, allí vemos otro ejemplo, ya no con Pedro, sino con Pablo. Pablo estaba a punto de regresar a Jerusalén y entonces dice Hechos 20, 22 al 32, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todo lo santificado. En este versículo hay varias cosas que Dios le comunicó por medio del Espíritu Santo a Pablo y que ciertamente como le da a conocer lo que va a acontecer en el futuro, esas son una profecía. Y tomé estos versículos para iniciar porque en ninguno de ellos dice, así dice el Señor. Dios te manda a decir, Dios dice esto. No, ninguna de esas expresiones va a encontrar a usted allí en esos versículos. Sin embargo, podemos ver que ellos recibieron una información del futuro, de lo que iba a acontecer con ellos en breve. ¿Qué le dijeron a Pablo? Bueno, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Le pregunto, ¿lo pusieron preso? Claro que sí. ¿La pasó mal el apóstol Pablo? Sí, tuvo tribulaciones. Después de eso, ¿ve? Entonces se le dio a conocer lo que iba a pasarle. ¿Para qué? Bueno, tenía dos opciones, o salía corriendo y no permitía que ocurriera, o aceptaba lo que estaba, eh, se le estaba diciendo. ¿Tenía esas opciones? Esas dos opciones, ¿las tenía o no las tenía? Si estamos hablando de profecía, no tenía esas dos opciones. Si estamos hablando de profecía, no tenía esas dos opciones. Mire lo que dice allí claramente. El Espíritu Santo
por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. Entonces no era una opción. Me esperan prisiones y tribulaciones. Y esa es una de las características de la palabra profética, que no es opcional. No es opcional. Ya más adelante vamos a ver que tampoco es mandatorio, pero no es opcional. Bueno, hágase el cargo que usted agarró una revista. Nunca había visto esa revista de historieta y en lugar de leerla de principio a fin, usted agarró y se saltó a la mitad y se da cuenta que el héroe de la revista va a tener un percance acá de la revista. ¿Qué está haciendo usted? Adelantándose a lo que le va a acontecer a ese héroe. No vio todo lo que le pasó, sino una parte en un momento dado. Y usted ya puede decir, pero en la mitad de la revista le va a pasar esto a el protagonista. Cuando usted hace eso con una película, o cuando usted hace eso con un libro, usted dice, está haciendo spoiler, ¿cierto? Quizás usted ha escuchado esa expresión. No me hagas spoiler, que yo voy a ir a ver la película. No me adelantes nada, yo quiero verla completo. Bueno, una profecía funciona como si fuese un spoiler. Se nos dice por anticipado lo que va a acontecer. Por anticipado lo que va a acontecer. Entonces, no tiene dos opciones, sino que lo que tenemos es que prepararnos para vivir la situación que proféticamente se está hablando. Pablo dijo, pero en ningún caso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. De manera que él estaba preparado. Mire qué más se le había revelado a Pablo en esos versículos que leímos. Dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el evangelio, el reino de Dios, verá más mi rostro. He aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Cómo lo supo? Bueno, ya le habían revelado que iba a estar preso y si estaba preso ya no iba a poder seguir viajando y entonces, pero lo dedujo. No, la profecía no es una deducción, como vamos a ver más adelante, que la profecía no es una deducción. La profecía es una visión por adelantado de lo que va a acontecer, de lo que va a acontecer. Por eso estoy diciendo que la profecía es una declaración del futuro. Dios da a conocer el futuro. Hoy nos muestra lo que va a acontecer en el futuro. Eso es profecía. Entonces ya tenemos dos, un mensaje que da Dios a conocer y una declaración de futuro que Dios da a conocer hoy. Bueno, en esta misma porción de Pablo, ahí hay otra parte que se le dio a conocer proféticamente. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire lo que se le mostró a Pablo que iba a pasar con la iglesia. Lo que iba a pasar, que iban a entrar personas que iban a entrar a hacer daño en la iglesia. Y ciertamente eso aconteció. Entonces, Dios le dio a conocer estas cosas al apóstol Pablo y dice
que por medio del Espíritu Santo le dio a conocer lo que iba a acontecer. Las profecías tienen como premisa que es Dios el que da a conocer. Por tanto, la información no viene por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces, lo que le decía hace ratico, no es una deducción. Cuando es una información que hacemos nosotros los seres humanos, lo hacemos por deducción, por varios métodos que veremos más adelante. Pero la profecía verdadera tiene como premisa, como punto inquebrantable, que Dios es el que da a conocer el mensaje. Dios es el que da a conocer el mensaje. Si no viene de parte de Dios, si no ha hablado Dios, eso puede ser cualquier otra cosa menos una profecía. Aun cuando en la Biblia usted va a encontrar la palabra profecía falsa o falso profeta, porque el mensaje no viene de parte de Dios, sino que fue la emoción del momento, lo que sintió la persona, lo que espera la persona o aspira la persona que ocurra. Eso no es profecía verdadera, sino que es una falsa profecía. Vaya segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice allí la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, oiga bien lo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta premisa de que es Dios por su santa voluntad que inspira a través de su espíritu lo que debe decirse, lo que debe darse a conocer, lo que Dios quiere dar a conocer. Y en esto está englobado incluso toda la escritura. Hay gente que se pone a buscarle las cuatro patas al gato y entonces dice, pero ¿y por qué no dice la Biblia lo que hizo el Señor Jesucristo desde que nació hasta los 30 años? ¿Qué hizo? Fue a la escuela, trabajaba, no trabajaba. ¿Por qué eso no está allí? Porque Dios no quiso que estuviera. Esa es la realidad. Lo que está escrito fue porque Dios así quiso que eso fuese lo que se escribiera. Bueno, cuando hablamos de la profecía, lo que está escrito de la profecía es lo que Dios quiso que se escribiera, Él lo dio a conocer. Incluso en medio de una profecía, hubo momentos donde Dios mandó a decir que no se escribiera ese pedazo. Usted lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis. Usted consigue que dice, no escriba lo que dijeron esos truenos, lo que dijeron, no lo escriba. Entonces, esa parte no se escribió. O, sella las palabras de este libro. Entonces, allí hay unas órdenes que impedían dar a conocer ciertas cosas que solamente se le dieron a conocer al profeta y que no se transmitió para todos nosotros. Entonces, Dios decide lo que se va a decir, cuánto se va a decir y cómo se va a decir. Dios decide porque es el mensaje que Él quiere comunicar. Una profecía es el mensaje que Dios quiere comunicar y viene por voluntad de Él. No se trata entonces de que yo salga ahorita y diga, yo le voy a profetizar. No, no es mi voluntad. Ahora,
si Dios habla, dijo Amós, si Dios habla, ¿quién no profetizará? Y bueno, sí, Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Tenía una impuesta, una necesidad impuesta, imperativa de hablar, de predicar, porque recibió una orden de hacerlo. Estaba obligado a hacerlo. Bueno, cuando viene la palabra de Dios, la palabra profética, el mensaje que Dios quiere dar, nosotros no podemos callar lo que Dios está mandando a decir, porque viene por voluntad de Dios. Y mire, cuando estas cosas vienen de parte de Dios o por voluntad de Dios, no hay pero que valga. Agarró Dios a Jonás y le dijo, le dio un mensaje profético, le dijo, ve a Nínive y dile, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo no voy a ir. ¿Era que acaso la voluntad de Jonás privaba en el asunto? ¿Era que Jonás quería irle a predicar, a profetizar allá en Nínive? No, él no estaba dispuesto a ir, no quería. Y Dios prácticamente lo obligó a ir a comunicar el mensaje que Dios le estaba dando. Ah, bueno, ya conoce usted el resultado de la predicación de Jonás. Pero fue Dios quien le dijo a Jonás lo que debía decir. Fue Dios quien le dijo a Jonás lo que debía decir. Entonces, pues, por ese lado, eh, este, por ese lado debemos estar claros de que es Dios quien da el mensaje. Como no es voluntad humana, entonces no es correcto que usted le llegue a un tal fulano profeta a decirle cuál es, qué palabra tienes para mí hoy, porque es que no es por voluntad humana. O sea, no viene cuando nosotros queremos que se dé la profecía. ¿Qué debemos hacer si usted necesita conocer algo del futuro, algo que va a acontecer? Usted va directamente al que le puede enviar un mensaje. Usted va y habla con Dios. Y ya Dios decide cómo enviar el mensaje. Si le va a hablar a usted directamente o si va a enviar a alguien para que le hable a usted. ¿eh? Ese mensaje viene de parte de Dios. Pero no es cuando nosotros queramos, sino que pedimos a Dios y Dios decide cuándo, en qué momento va a enviarnos el mensaje o si es que nos va a enviar el mensaje, dárnoslo a conocer, porque puede que no nos dé a conocer el mensaje tampoco. En la profecía es un anuncio de antemano de algo que va a acontecer. La profecía es un anuncio de antemano de algo que va a acontecer. No es algo que probablemente acontezca, sino es un anuncio de antemano de algo que va a acontecer. Tenga usted la certeza que va a acontecer, porque se lo están anunciando de antemano. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 52. Hechos 7, 52. Dice la palabra de Dios allí, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Este es el discurso de Esteban antes de ser apedreado. Él, allí inspirado por el Espíritu de Dios, les dijo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Entonces usted va a encontrar que como anuncio
antes que acontezca. Eso es lo que quiere decir de antemano. Antes que acontezca, pues ya Dios lo da a conocer. Dios da a conocer lo que va a ocurrir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino por nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces es un anuncio de antemano. Se podía impedir que Jesucristo pasara todos los sufrimientos, pasara por alto o no le ocurrieran los sufrimientos que vivió, que lo azotaran, que lo escupieran, que le escarnecieran, que le colocaran una corona de espinas. ¿Se podía evitar eso? Ya estaba profetizado. Y el Señor Jesucristo dijo, es necesario que de mí se cumpla todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en el libro de los Salmos. Entonces es necesario que se cumpla. Esto es lo que es anunciar de antemano. Es como hacer un spoiler porque ya alguien vio con anterioridad la película o alguien con anterioridad leyó el libro. No es que, pongamos otra vez el ejemplo de la película. No fue usted quien escribió la película, no fue usted quien grabó la película, ni la actuó, sino que usted simplemente lo que hizo fue ver la película, ver la película. Y entonces, cuando está conversando con una persona, usted vio que vio la película o leyó el libro, usted le cuenta algo que va a ocurrir dentro de la película. Al contarle lo que va a ocurrir dentro de la película, ¿tiene usted alguna forma de impedir que ocurra lo que ya está allí en la película? ¿Tiene usted alguna forma de impedir que ocurra lo que está escrito en ese libro? No, ni que le arranque la hoja porque esa hoja está impresa en otro libro. El que vaya a leer el otro libro va a encontrarse que a ese actor o a ese personaje del libro o de la película le pasó o le va a acontecer lo que allí ya está establecido. Ahora, nosotros no podemos hacer nada para impedir que lo que ya está en la película ocurra. ¿Qué hace un profeta? Un profeta, Dios le muestra una visión o le habla por medio de su espíritu algo que va a acontecer en el futuro. ¿Puede el profeta hacer algo para impedir que eso ocurra? No, porque es narrando lo que se le está mostrando, está narrando lo que se le está diciendo. Él no tiene forma de cómo cambiar el desenlace de esa profecía. No tiene manera cómo cambiar el desenlace. Me explico un poquito más. El libro de Apocalipsis, que es un libro que le da terror a mucha gente. Le da terror, bien o pánico a mucha gente, porque vienen cosas terribles. Incluso cuando algo malo está pasando, la gente dice, y cosas peores vendrán, dice la Biblia, ¿no? Tenemos esa expectativa de que
aún falta algo malo. Vienen cosas peores. ¿Podrá usted o podré yo impedir, por ejemplo, que aparezca el anticristo? ¿Podrá usted o yo impedir que aparezca el anticristo? No. Está profetizado que va a aparecer el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso va a aparecer porque se le mostró a Juan en una visión y Juan escribió lo que él estaba viendo, que iba a llegar un momento donde va a aparecer un ser que se llama anticristo. ¿Podrá usted impedir que suene el sonido de la quinta, de la sexta, de la tercera trompeta, de la séptima trompeta? ¿Podrá usted impedir que eso ocurra? No. Juan escribió lo que vio y oyó, lo que se le mostró, y que va a llegar el momento donde va a sonar la quinta trompeta y va a desencadenarse todo lo que dice allí la quinta trompeta. Y va a sonar la séptima trompeta y va a acontecer todo lo que dice allí que ocurrirá con la séptima trompeta. O sea, se le mostró a Juan y Juan lo que hace es relatar, narrar. Entonces, por más que usted llegue y empiece a orar y vamos a meternos en ayuno y oración para que se acaben las guerras en el mundo, ¿se acabarán las guerras en el mundo? No. Vamos a ponernos en ayuno y oración para que se acaben todos los que pasan necesidad, que no haya más hambre, que este mundo, si dice el que vio la visión, a quien se le mostró, dice que irán las cosas de mal en peor. ¿Podemos nosotros cambiarlo? No, porque él está relatando lo que vio y oyó. De manera que cuando Juan vio que al tocar la trompeta cayó granizo del cielo y que salía como llamas cayendo fuego y que por mortandad, por enfermedad murió una parte de la humanidad. Espérelo porque eso va a acontecer. Ya Juan lo vio. El libro de Apocalipsis es un spoiler. ¿Me entendió? El libro del Apocalipsis es un spoiler. Nos están contando por adelantado lo que va a acontecer. Y por eso en la medida que vamos caminando, vamos andando, nos damos cuenta, pero es que esto es lo que ya estaba escrito allá en el Apocalipsis que vio Juan. Y mira, está pasando hoy. Porque nos contaron por adelantado lo que va a acontecer en el futuro. Cuando Juan vio allá una multitud que nadie puede contar delante del trono, allá vestido de ropas blancas y adorando a Dios y al Cordero, es porque eso va a acontecer. Eso va a suceder. Una multitud grande que estarán adorando, alabando a Dios y al Cordero. Eso va a acontecer. Juan lo vio. Juan ya lo vio. Entonces, bueno, es un anuncio de antemano, la profecía es un anuncio de antemano de algo que va a acontecer en el futuro. Un anuncio de antemano, un spoiler para usar los términos que se usan en la actualidad, que ese término no lo va a encontrar usted en la Biblia, pero que lo utiliza el común de la gente para hablar de cuando alguien nos adelanta algo que acontece en una película o en un libro. Entonces, bueno, el Apocalipsis es un spoiler. Nos mostraron por adelantado lo que va a acontecer. Por lo tanto, no pierda el tiempo orando para que no acontezca.
Ay, Señor, que se acabe el hambre en la tierra. El hambre en la tierra no se va a acabar. Que no muera tanta gente, Señor, quita la enfermedad. Lea el Apocalipsis, dice, va a haber peste, va a haber enfermedades, va a haber desastre, va a haber bastante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prepárese para el encuentro con el Señor. Prepárese, porque para eso están dichas esas cosas allí, para que nosotros nos preparemos, para que estemos apercibidos y podamos irnos con el Señor cuando venga por su iglesia. Para eso está eso allí, para que nosotros nos preparemos, para que estemos sobre aviso. Bien, Dios da a conocer por medio del profeta algo que está oculto, incluso algo que aún no existe o no ha sido, no ha pasado, no ha acontecido, para que sepamos y conozcamos que Él es Dios, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe en Dios se cimente. Para eso Dios lo da a conocer. Bueno, cuando usted ve que está aconteciendo todo lo que está pasando y que ya eso estaba escrito, ¿qué debe hacer usted? En vez de ponerse a temblar y a caerle pánico y ahora no va a dormir y ahora qué hacemos, usted lo que tiene es que creer más en Dios y que así como se está cumpliendo esas cosas que Dios mandó a decir por los profetas, sepa que se va a dar el día de la recompensa y que Dios va a darle a usted y a mí lo que ha prometido. Sepa que Dios va a, a salvarnos, que va a levantar a los muertos que murieron en Cristo y que va a llevar y darle herencia junto con los santificados y que lo que estemos vivos vamos a ser transformados. Sepa que todo eso es verdad y que eso debe aumentarnos a nosotros la fe, el creer en las promesas de Dios. Para eso sirve, pero no para que entonces nos entre el pánico y entonces, ay Señor, y va a caer las estrellas del cielo y que si me cae una estrella a mí, que Señor, que no caigan las estrellas del cielo van a caer. Y el cielo va a ser enrollado como un pergamino. No se preocupe. Y si dice el cielo y la tierra pasará, es porque el cielo y la tierra va a pasar. Porque son visiones mostradas con antelación de algo que aún no ha pasado, pero que ya está establecido que va a acontecer. Dios da a conocer lo que ocurrirá en el futuro. Vamos a ver unos ejemplos. Por favor, vaya a Isaías capítulo 42, versículo 9. Isaías capítulo 42, versículo 9. Dice la palabra de Dios allí, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Mire Dios hablando. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notoria. Antes que salgan a luz, yo os las haré notoria. En otras palabras, Dios nos está haciendo spoiler. ¿Ve? Antes que acontezcan, antes que salgan a la luz, ya Dios nos las dice. ¿Y esto con qué propósito? ¿Esto con qué propósito? Isaías 48 del 3 al 7 dice, Isaías 48 del 3 al 7 dice, lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo.
y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Mire, mire lo que hace Dios. Dios nos da a conocer el futuro para que nosotros no lo podamos atribuir ni a ídolos, no lo podamos atribuir ni a conocimiento de nosotros. Ah, ya yo sabía eso. Habla de cosas nuevas. Y el único que puede hacer esto es Dios. Porque cuando usted va al libro de Eclesiastés, si mal no recuerdo, Salomón dice allí, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Hay una repetición. Ciertamente en todas las cosas que hacemos nosotros los seres humanos, hay una repetición. Todo es ya lo que hacemos, ya lo hemos hecho y así va aconteciendo con toda nuestra vida. Pero Dios hace algo diferente. Dios dice que anuncia algo nuevo, cosas nuevas, ocultas, cosas que no habían acontecido, Dios las da a conocer para que entonces nosotros creamos en Dios y no se lo atribuyamos ni a ídolos, ni se lo atribuyamos al conocimiento o a la ciencia que nosotros podamos tener. Es que ya yo lo sabía. No, hay cosas que usted no sabía y que nos hemos enterado porque están allí escritas en la palabra de Dios. Por eso nos enteramos que va a acontecer. Y podemos exclamar, ah, esto es lo que ya estaba escrito, lo que ya se había dicho que iba a acontecer. Sigamos con los ejemplos. Voy a poner un ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando Él estaba ya crucificado, el Señor Jesucristo pidió, dijo, tengo sed, y le dieron a beber vinagre. Eso usted yo sé que lo ha leído. Es una porción bastante conocida. Ya esto que aconteció allí en la cruz, ya estaba descrito, estaba profetizado. Y mire las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué llama la atención allí? Jesucristo conocía la profecía. Jesucristo sabía que estaba profetizado que le iban a dar vinagre a beber. Así lo había ya dicho Isaías. Le pregunto, Jesucristo dijo, ¿deben el vinagre para que ya se acabe esto? No, él dijo, tengo sed. ¿Estaban obligados a pasarle vinagre? Tampoco. Pudieron haberle pasado un vaso de agua, pudieron haberle pasado cualquier otra cosa. Pero ya estaba dicho de antemano que cuando él tuviese sed y él dijera, tengo sed, lo que le iban a alcanzar, le iban a pasar era vinagre. ¿A quién se le ocurre darle de beber vinagre a una persona que tenga sed? Mire la maldad del ser humano, ¿no? Dijo, tengo sed, y le pasaron una esponja con vinagre. Ya Jesucristo sabía que le iban a dar vinagre, pero para que usted vea, si el spoiler no había sido bien dado, ¿no? Si la profecía era inequívoca, él dijo, tengo sed, y entonces le pasaron una esponja con vinagre. Entonces, así ocurre
no necesita forzar la profecía para que se cumpla. Él no pidió el vinagre. Él dijo, tengo sed. No hay que forzarla. Cuando la profecía fue dada por Dios, aun cuando no forcemos, y que de hecho no se debe hacer, no se debe forzar, esa profecía se va a cumplir porque se va a cumplir. Dela por hecho. Dela por hecho. Entonces, en la profecía, aun cuando se da a conocer el futuro, esto no es un mandato, no es un mandato, no es una orden para que se cumpla, sino que es algo que se va a cumplir porque ya así fue mostrado. Va a acontecer porque ya fue mostrado. Entonces, no es que se está dando una orden. ¿eh? Vamos a ver un ejemplo para que sea más fácil con el ejemplo entender esta parte. Hechos capítulo 13, versículos 27 al 29, para que vea que no es una orden que se debe cumplir, sino es que se está dando de antemano un recuento de lo que va a acontecer. Hechos 13, 27 al 29 dice, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mire que ellos no necesitaron forzar la profecía para que aconteciera. Ellos no forzaron la profecía, desconocían la profecía, ni sabían quién era Jesús. Si ellos hubiesen sabido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús era el que iba a morir en la cruz, entonces quizás alguien se iba a levantar a forzar que eso aconteciera, pero no conocían. No fue que se le dio una orden a los profetas, mira, aquí la profecía dice que tú debes hacer esto, esto, esto y esto. No, no se le ordenó a los soldados, por ejemplo, que agarraran la capa y en vez de partirla, porque era una, una túnica hecha de una sola costura, no tenía costuras, sino que era un solo tejido. Entonces, para no romperla, ellos decidieron, vamos a rifarla, a ver a quién le queda. No fue que le dijeron, mira, la profecía dice que ustedes tienen que rifar la túnica, entonces rífenla. No, ellos lo hicieron espontáneamente y resulta que ya ese acto que hicieron los soldados, que no conocían la escritura ni conocían la profecía, ya estaba descrito que lo iban a hacer con las ropas de Jesucristo. La iban a rifar para que alguien la ganara. Entonces, como estas cosas, pues como lo del vinagre, igual, hay muchas cosas que ya estaban dichas de antemano en los profetas, en la ley, en el libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo número 22 y con ese salmo vamos a terminar por hoy porque hay muchísimas cosas de qué hablar. Dice el Salmo número 22 completo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted consigue que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras que ya David escribía allá en el libro de los Salmos. ¿Por qué la escribió David? Porque se le mostró en visión, porque él las vio, se le mostró que eso iba a decir cuando estuviese ahí en la cruz, el Hijo de Dios iba a decir, ¿por qué me has desamparado? Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque ninguna parte de la Biblia dice abandonado. A la gente le gusta decir que Dios abandonó a Jesucristo ahí en la cruz. Una cosa es abandonar y otra cosa es desamparar. Desamparar es quitar el amparo, la protección que tiene alrededor. Entonces, dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación
y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Usted consigue esto que aconteció en la crucifixión de Jesucristo también. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen, y de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Bien, mi pregunta es la misma que le hizo el eunuco a Felipe. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Sin lugar a duda, usted encontrará allí que están más que claro que este es un salmo mesiánico. No es que es de los mesiánicos de esa gente, no. Un salmo que habla del Mesías. Un salmo que habla del Mesías. ¿Acaso a David le horadaron las manos? ¿Acaso a David lo traspasaron por un costado con una lanza en el lugar donde estaba el alma? ¿Acaso David padeció todas estas afrentas que están descritas acá? No, para nada, para nada. Todas estas cosas acontecieron con el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó acá con este salmo? Dios le mostró a David
el sufrimiento del siervo de Dios allá en el futuro. ¿Y qué hizo David? David nos los contó, nos los mostró. Y hay cosas que están aquí en este salmo que todavía no han acontecido, que están por acontecer. Dice, porque de Jehová es el reino. El libro de Apocalipsis dice, los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y del Cordero. Esto aún no ha acontecido, pero está en el futuro. Toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, delante de Dios. Eso aún no ha acontecido. Eso va a acontecer en el futuro. Es un spoiler de lo que va a acontecer. ¿Ve? Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Eso está por acontecer, futuro. Aunque dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Eso está aconteciendo y seguirá aconteciendo. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Entonces, esa característica tiene la profecía, que nos da a conocer el futuro, no como una orden, sino como un spoiler, que aunque la persona no conozca la escritura, la va a cumplir. Aunque no conozca que esto está escrito allí, lo va a hacer porque ya Dios lo mostró que eso va a acontecer. Entonces, bueno, no es un mandato la profecía, sino que es una forma de darnos a conocer lo que va a acontecer en el futuro. Y vamos son las 11:05, vamos a parar por allí. Vamos a dar